Conduje 4 horas para llegar a la cena familiar. La novia de tu hermano estará aquí pronto. No arruines esto para nosotros. Mi padre me empujó los platos en las manos. No dije una palabra. Luego ella entró, me miró fijamente. Se quedó paralizada en la entrada. Conduje 4 horas para llegar a la cena familiar. Mi padre señaló los platos y dijo, la novia de tu hermano viene. No arruines esto. No arruiné nada. Puse la mesa. Me puse el delantal. Serví la comida. Luego la novia de su hijo se sentó, me miró desde el otro lado de la habitación y se quedó quieta. Ella ya sabía quién era yo. Mi padre no. Nunca lo había sabido. Todavía tenía puesto el abrigo. Ni siquiera había dejado mi bolso. Y ya me estaban dando un trabajo. Mi nombre es Hannah. Trabajo en rehabilitación pediátrica. Ayudo a los niños a recuperarse de lesiones y traumas. Ese es mi trabajo. Te contaré más sobre ello más tarde, pero ahora mismo lo que importa es que mi familia nunca lo ha entendido realmente. Mi padre una vez lo describió en una cena como esta diciendo, Hannah hace una especie de voluntariado. Lo dijo delante de todos. No lo corregí. Nunca lo corrijo. Era más fácil tragarme la píldora que empezar algo que terminaría con él diciéndome que estaba siendo demasiado sensible. Mi hermano Jason es mayor que yo. Siempre ha sido el centro de esta familia, como un televisor es el centro de una sala de estar. No porque él lo exigiera, sino porque todos se organizaban a su alrededor. Mi padre habla de Jason como algunas personas hablan de inversiones, con orgullo, con números, con la tranquila satisfacción de alguien que ve subir un gráfico. Jason obtuvo el título que mi padre quería. Jason consiguió el trabajo que mi padre respetaba. Jason siguió el camino que mi padre trazó y nunca se desvió de él. Y mi padre lo amaba por eso, porque hacía que sus propias decisiones se sintieran correctas. Yo tomé una dirección diferente. No creo que mi padre me haya perdonado nunca por eso. No lo dijo en voz alta. Simplemente dejó de verme. No de golpe, sino gradualmente. Una vez intenté hablarle de mi trabajo. Me senté en esta misma mesa y empecé a explicar lo que hago. Escuchó durante quizás 30 segundos. Luego me preguntó si Jason había llamado esa semana. Esa fue la última vez que lo intenté. Aprendes a dejar de hablar cuando la persona que tienes enfrente ya está mirando hacia la puerta. Mi madre es una mujer tranquila. Me ama. Lo creo. Pero su amor vive dentro de un sistema que mi padre construyó, y ella nunca se ha salido de él. Ella sigue su ejemplo en todo. Si él trata a Jason como el evento principal y a mí como el equipo de preparación, ella no discute. Simplemente me entrega el delantal. Esa es la palabra, delantal. Lo he llevado en cada cena familiar desde que tengo memoria. Yo soy la que pone los platos. Yo soy la que rellena el agua. Yo soy la que despeja la mesa y carga el lavavajillas y limpia el mostrador mientras todos los demás se van a la sala de estar. Nadie ha dicho nunca, Hannah, siéntate y deja que alguien más lo haga. Y dejé de esperarlo, porque en algún momento se volvió más fácil simplemente hacerlo que sentir el silencio cuando no lo hacía. Me quité el abrigo. Puse la vela en el mostrador donde nadie la notaría. Me puse el delantal. Empecé a poner la mesa. Mi padre regresó para revisar los platos y me dijo que usara los buenos, el juego blanco con el borde dorado. Pregunté por qué. Dijo que la invitada de Jason era importante y que quería que la mesa luciera bien. Yo había estado viniendo a estas cenas durante años con los platos de uso diario. Los buenos salieron para la novia de Jason antes de que ella siquiera entrara por la puerta. Así es como funciona en esta familia. Se establece el estándar según quien importa. Y yo nunca había sido la persona que elevaba el nivel. Puse los platos. Conté las sillas. Puse servilletas, vasos y cubiertos. Puse una tarjeta de lugar en el sitio de Jason. Mi madre había escrito una. Decía Jason más invitada. Miré el resto de la mesa. No había tarjeta para mí. Nunca la hubo. No sé por qué me afectó esa noche. Había sido así durante años,
pero a veces ves algo que has visto 100 veces. Y la vez 101, te impacta de manera diferente. Me quedé allí de pie, sosteniendo un tenedor y mirando el espacio vacío donde mi nombre no estaba. Y sentí algo moverse en mi pecho. No exactamente ira, más bien cansancio, del tipo que no proviene de la falta de sueño. Mi padre entró en la cocina mientras yo terminaba. Se paró en la entrada con los brazos cruzados. Dijo, esta chica que trae Jason parece seria. Dijo, podría ser algo importante para él. Luego me miró y dijo, sé normal esta noche. No hagas que todo gire en torno a ti. No arruines esto. Sostenía una cuchara para servir. Lo miré. Quise preguntar cuándo había arruinado algo alguna vez. Quise preguntar cuándo había hecho algo girar en torno a mí. Quise preguntar si siquiera sabía a qué me dedicaba o dónde vivía o si era feliz. Pero no pregunté nada de eso. Simplemente dije de acuerdo porque eso es lo que hago. Digo de acuerdo y pongo los platos y uso el delantal y desaparezco en la función de ser útil para que nadie tenga que lidiar con la inconveniencia de que yo sea una persona. Los invitados comenzaron a llegar, familiares lejanos, un par de amigos de mi padre, la hermana de mi madre, que siempre comenta lo delgada que me veo y lo dice como una preocupación, pero lo pronuncia como un cumplido. La casa se llenó como siempre lo hace, de ruido y calidez destinados a otras personas mientras yo me movía por los bordes, asegurándome de que todo funcionara. Jason llegó unos 20 minutos antes de la cena. Entró como siempre lo hace, confiado, cómodo, como si la casa se recalibrara cuando él entra. Mi padre se puso de pie. Se dieron la mano. Mi padre dijo algo sobre el nuevo proyecto de Jason en el trabajo. Y Jason sonrió y tuvieron una conversación que duró más que cualquier conversación que mi padre haya tenido conmigo en los últimos 5 años. Observé desde la cocina, con el delantal puesto, la cuchara para servir en la mano, invisible. Luego Jason se volvió hacia la puerta y dijo, ella está aparcando el coche. Parecía emocionado, un poco nervioso. Era extraño ver a mi hermano nervioso. Él no es así. Pero esta chica claramente significaba algo para él. La puerta se abrió. Entró una mujer. Tenía mi edad, cabello oscuro, rostro cálido. Le sonrió a Jason. Él le puso la mano en la espalda y comenzó a presentarla a la sala. Mi padre le estrechó la mano. Mi madre la abrazó. Todos sonrieron. Todos le dieron la bienvenida. Ya estaba siendo tratada mejor en sus primeros 30 segundos de lo que yo había sido en los últimos 30 años. Su nombre era Claire. Jason la llevó por la habitación. Ella sonrió a cada persona, educada, genuina. Parecía una buena persona, el tipo de persona que presta atención. Y luego Jason la llevó hacia la cocina, hacia mí. Ella me miró. Yo la miré. Y sucedió algo que no esperaba. Su rostro cambió, no dramáticamente. Su sonrisa no decayó, pero algo detrás de sus ojos se movió, como una ventana que se abre. Me reconoció. Pude verlo. Ella sabía quién era yo, y no por una fotografía que Jason le hubiera mostrado. De otro lugar, un lugar real. Abrió ligeramente la boca, como si fuera a decir algo. Luego se detuvo. Miró a Jason. Volvió a mirarme. Dijo, es un placer conocerte. Pero su voz era diferente de la voz que había usado con todos los demás. Más suave, como si estuviera ocultando algo. Yo dije, es un placer conocerte también. No entendía lo que acababa de pasar. No sabía cómo me conocía. No sabía por qué sus ojos se veían así, como si estuviera mirando a alguien en quien había estado pensando durante mucho tiempo. Me apretó la mano cuando nos saludamos, solo por un segundo, firme, intencional. Luego se dio la vuelta y siguió a Jason a la mesa. Me quedé en la cocina con la cuchara para servir y el delantal y los platos que había puesto para una familia que no me veía. Y pensé en la forma en que me había mirado, como si no fuera invisible, como si fuera lo opuesto a invisible. Todavía no sabía por qué me conocía, pero podía sentirlo en mi pecho. Algo estaba a punto de cambiar en esta mesa esta noche. Y por primera vez en años, no iban a ser los platos.
La cena comenzó como siempre lo hace. Saqué los platos. Llené los vasos de agua. Me aseguré de que la cesta del pan estuviera llena y la mantequilla estuviera blanda y las cucharas para servir estuvieran en los tazones correctos. Nadie me dio las gracias. No porque fueran desagradecidos, sino porque no se dieron cuenta. Eso es peor que la ingratitud. La ingratitud significa que alguien vio lo que hiciste y decidió no reconocerlo. Mi familia nunca lo vio en primer lugar. Yo era un mueble. Era parte del sistema que hacía funcionar la noche. Uno no le da las gracias a una mesa por ser una mesa. Claire estaba sentada frente a Jason. La observé durante los primeros minutos. Fue educada. Se rió en los momentos adecuados. Respondió preguntas sobre su trabajo y su familia y cómo ella y Jason se habían conocido. Pero algo no andaba bien. Podía sentirlo. Cada pocos minutos, sus ojos se desviaban hacia mí. No de forma obvia, solo un vistazo. Rápido, luego de vuelta a quien estuviera hablando, como si me estuviera observando, como si estuviera viendo algo desarrollarse que nadie más podía ver. Me dije a mí misma que lo estaba imaginando. Me senté en el extremo de la mesa cerca de la cocina porque ahí es donde siempre me siento, cerca de la puerta para poder levantarme rápidamente cuando algo necesita ser rellenado. No me había quitado el delantal. Nunca lo hago durante la cena. Permanece puesto hasta que se lava el último plato. Alguien me preguntó a qué me dedicaba. No recuerdo quién. Fue casual, el tipo de pregunta que la gente hace cuando hay una pausa en la conversación y necesitan llenarla. Abrí la boca para responder. Mi padre se adelantó. Dijo, Hannah hace una especie de trabajo voluntario. Lo dijo con una pequeña sonrisa. La sonrisa que usa la gente cuando es generosa con algo que no respeta. Dijo, es bonito lo que hace, pero es más un proyecto apasionado que una carrera real. Me miró cuando lo dijo, no con crueldad, sino con la confianza de un hombre que cree ser preciso. No lo corregí. Dejé de corregirlo hace años. Mi trabajo no existía en su mundo, y luchar para que existiera me quitaba más energía de la que me quedaba después de poner todos los platos. Miré mi comida. Moví algo con mi tenedor. Pude sentir a Claire observándome. Su mandíbula estaba tensa. Lo noté porque era la única cara en esa mesa que reaccionaba a lo que acababa de suceder. Todos los demás habían seguido adelante. La descripción de mi carrera por parte de mi padre había durado unos 8 segundos, y la conversación ya había cambiado a otra cosa. 8 segundos. Eso es lo que se tarda en borrar a alguien en una mesa de cena. Unos minutos más tarde, alguien mencionó el ascenso de Jason. Mi padre se enderezó. Habló de la empresa de Jason, el crecimiento, la trayectoria. Usó palabras como impresionante y hecho a sí mismo, y lo vi iluminarse como se ilumina cada vez que el nombre de Jason se asocia a un éxito. Luego alguien dijo, debes estar orgulloso de tus 2 hijos. Algo normal de decir. Algo educado. Algo que asume que un padre ve a sus 2 hijos. Mi padre hizo una pausa. Dijo, Jason realmente se ha labrado su propio camino. Luego me miró y dijo, Hannah también está haciendo lo suyo. A su manera. A su manera. 4 palabras. Lo suficientemente suaves como para sonar de apoyo. Lo suficientemente específicas como para significar menos que. Claire dejó su tenedor. Lo oí. El pequeño sonido de metal sobre porcelana. Estaba mirando a mi padre, no con ira, sino con algo que al principio no pude nombrar. Más tarde, me di cuenta de que era incredulidad, el tipo que surge cuando ves a alguien ser insignificante frente a los demás y nadie en la habitación parece darse cuenta. Ella dijo, disculpe. La mesa quedó en silencio. Dijo, tengo una pregunta. Miró a mi padre. Dijo, ¿sabe realmente lo que hace Hannah? No la versión que acaba de describir. Lo que realmente hace. Mi padre parpadeó. Empezó a decir algo. Ella no esperó. Dijo, yo sé lo que hace. Su voz era firme, pero pude ver que sus manos no lo eran. Estaba agarrando el borde de la mesa.
Dijo, lo sé porque ella, y luego se detuvo. Cerró los ojos por un segundo, y comenzó de nuevo. Dijo, mi hermana casi pierde la capacidad de caminar. Miró a Jason y dijo, así es como nos conocimos en realidad. Lily estaba en rehabilitación en la misma clínica conectada al hospital donde Jason trabaja. Yo estaba allí todas las semanas recogiendo a mi hermana. Así es como encontré a Jason. Y así es como ya conocía a Hannah antes de esta noche. La habitación se quedó en absoluto silencio. Ella dijo, Lily tuvo un accidente. Era solo una niña, de 7 años. No podía caminar. Los médicos no estaban seguros de que volviera a hacerlo. Claire apretó los labios. Estaba tratando de contenerse, y pude ver que le estaba costando todo. Dijo, Hannah venía todos los días durante meses. Dijo, mi hermana gritaba y lanzaba cosas y se negaba a hacer los ejercicios, y Hannah se sentaba en el suelo con ella cada vez. Hizo una pausa. Dijo, lo siento. Se limpió el ojo con el dorso de la mano. Luego dijo, el día que Lily dio sus primeros pasos después del accidente, no caminó hacia mí. No caminó hacia mi madre. Fue directamente hacia Hannah. La voz de Claire se quebró en esa última parte. No trató de arreglarla. Miró a mi padre. Ya no estaba tranquila. Dijo, me he sentado aquí toda la noche y le he escuchado. Se detuvo, respiró, y comenzó de nuevo. Le he escuchado hablar de su hijo como si fuera el único hijo que crió, y luego hablar de su hija como si. Ni siquiera sé cómo llamarlo. Como si no contara. Dijo, esta mujer pasó meses en el suelo con mi hermana de 7 años, enseñándole a caminar de nuevo. Y usted simplemente lo llamó voluntariado. Usted no sabe lo que ella hace. Nunca preguntó. Nadie se movió. Mis manos estaban en mi regazo, y estaba apretando mis propios dedos con tanta fuerza que estaban blancos. Estaba mirando mi plato porque si levantaba la vista, iba a llorar, y no quería llorar en esta mesa. No esta noche. No delante de gente que nunca me había preguntado nada por lo que valiera la pena llorar. Mi padre no habló. Solo miró su plato. Creo que fue la primera vez en su vida que no tenía una versión de la historia lista. Mi madre estaba sentada muy quieta. Sus manos estaban planas sobre la mesa. No estaba mirando a mi padre ni a Claire ni a mí. Estaba mirando el plato frente a ella. El buen plato, el blanco con el borde dorado, el plato que había sido sacado para Claire. Y creo que en ese momento estaba pensando en todas las cenas que yo había servido en platos de uso diario y en todas las noches en que yo había recogido la mesa mientras ella iba a la sala de estar. No lo sé con certeza, pero algo en su postura cambió, como si se le hubiera ido el aire. Jason estaba mirando a Claire, no con la confianza con la que había entrado. Su boca estaba ligeramente abierta. Miró alrededor de la mesa lentamente, a mí, a mi padre, a mi delantal, a los platos que había puesto, a la cocina por la que había estado entrando y saliendo toda la noche. Creo que fue la primera vez que vio la habitación tal como era en realidad, en lugar de como siempre había estado dispuesta para él. Claire seguía sentada erguida. Sus ojos estaban húmedos, pero no se los había limpiado. Volvió a levantar su tenedor. No se disculpó. No pidió perdón por el arrebato. Simplemente levantó su tenedor y dio un bocado, como si hubiera dicho lo que tenía que decir, y el resto no fuera su problema. La cena continuó. De alguna manera la gente comenzó a hablar de nuevo, lentamente, sobre otras cosas, la comida, el clima, la casa nueva de un primo. La conversación se movió como el agua alrededor de una roca. Rodeó lo que acababa de suceder porque nadie sabía cómo atravesarlo. Me senté en mi extremo de la mesa, con el delantal puesto, las manos en mi regazo. Algo dentro de mí se había abierto, y aún no sabía si lo que salía era pena o alivio. A veces se sienten igual, como la liberación de presión de un lugar que habías olvidado que estaba lleno. Cuando los platos estuvieron vacíos, hice lo que siempre hago. Empecé a levantarme. Extendí la mano hacia el plato más cercano. Mi mano estaba en el plato cuando me detuve. Miré el delantal. Miré la mesa. Miré la cocina por la que había pasado 100 veces.
Me desaté el delantal. Lo doblé. Lo puse sobre la mesa junto a mi plato. Y me volví a sentar. Nadie dijo nada, pero todos lo vieron. Nadie recogió la mesa. Eso nunca había pasado antes. Los platos se quedaron allí con comida fría y vasos medio vacíos, y el delantal doblado junto a mi asiento como una bandera que alguien había bajado. No sé qué hizo la gente después de que me volví a sentar. Creo que algunos de ellos fueron a la sala de estar. Creo que mi madre comenzó a guardar cosas en algún momento. Oí puertas de armarios abriéndose y cerrándose. Sonaba desconocido, como si la casa no supiera qué hacer cuando otra persona hacía el trabajo. Salí. Necesitaba aire. Me senté en los escalones de la entrada, puse mis manos sobre mis rodillas y respiré como se respira cuando intentas evitar que algo dentro de tu pecho se derrame. La noche era fresca. Podía oír los platos a través de la ventana. Podía oír voces, amortiguadas, cautelosas, el tipo de voces que la gente usa cuando sabe que algo pasó, pero no quiere ser el primero en nombrarlo. Claire salió unos minutos más tarde. No preguntó si quería compañía. Simplemente se sentó a mi lado en el escalón. No hablamos durante un rato. Ella miró la calle. Yo miré mis manos. Luego dijo, siento haber hecho eso delante de todos. Yo dije, no te disculpes. Ella dijo, no planeaba decir nada. Simplemente no podía sentarme allí y escucharlo hablar de ti así. No cuando sé lo que hiciste por Lily. No sabía qué decir. No soy buena recibiendo cosas, cumplidos, gratitud, atención. He pasado toda mi vida dando esas cosas a otras personas y esperando detrás de la puerta de la cocina mientras ellos las reciben. Que alguien luchara por mí en una mesa de cena era tan desconocido que no sabía dónde colocarlo en mi cuerpo. Se quedó en mi pecho como algo cálido que todavía no tenía un lugar. Me dijo que Lily estaba bien. Me dijo que Lily hablaba de mí. Dijo, cada vez que van a una cita con el médico, Lily pregunta si Hannah va a estar allí. Dijo que mi nombre es parte del vocabulario de Lily de la misma manera que lo es un maestro favorito o un lugar seguro. Dijo, Lily no sabe lo que sacrifiqué o cuántas horas pasé en el suelo con ella o cuántas veces conduje a casa después de una sesión y me senté en mi coche durante 10 minutos porque estaba demasiado cansada para entrar. Pero ella sabe mi nombre y lo dice con confianza. Y eso, dijo Claire, es más de lo que la mayoría de la gente consigue en toda una vida. Miré al cielo. Creo que intentaba no llorar de nuevo. Estaba cansada de casi llorar. Había estado casi llorando desde que entré por la puerta esa noche con una vela que nadie miró. La puerta principal se abrió detrás de nosotros. Jason salió. Se quedó allí por un segundo, como si no estuviera seguro de si era bienvenido. Luego se sentó, no a mi lado, sino a unos pocos metros de distancia, al otro lado del escalón, lo suficientemente cerca como para estar presente, lo suficientemente lejos como para no abrumar. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, no sabía nada de eso. Yo dije, que no sepas no es el problema. Que nunca preguntes es el problema. Nunca me has preguntado qué hago, ni cómo fue mi día, ni si estoy bien. Eres mi hermano y no sabes nada de mi vida porque nunca hiciste una sola pregunta. No discutió. No puso una excusa. Simplemente se sentó allí y dejó que la verdad aterrizara y se quedó junto a ella. Ese fue el momento más honesto que he tenido con mi hermano. Claire lo observaba, en silencio. Creo que Jason lo sintió aunque no lo entendiera. Nos sentamos en esos escalones durante quizás 20 minutos. Nadie intentó darle fin. Nadie pronunció un discurso. Simplemente nos sentamos allí con el aire nocturno y el sonido de alguien más lavando platos y el peso de una cena familiar que finalmente había dicho la verdad. Me fui alrededor de las 10. Me despedí de algunas personas dentro. Mi madre me abrazó. No fue el abrazo habitual. Fue más fuerte. Me sostuvo un instante más de lo que nunca lo ha hecho. No dijo nada sobre lo que pasó en la mesa, pero me abrazó como si lo sintiera. Y eso fue lo suficientemente diferente como para importar. Mi padre estaba de pie junto a la puerta principal cuando caminé hacia ella, con los brazos a los costados.
No estaba bloqueando la puerta. Solo estaba parado cerca de ella, como si tuviera algo que quería decir, pero su boca y su cerebro no cooperaban. Me detuve. Lo miré. Su mandíbula se movió. Nada salió. Luego dijo, conduce con cuidado. 2 palabras. No una disculpa, no un reconocimiento. Simplemente conduce con cuidado. Pero su voz era diferente, más suave de lo que nunca la había oído. Como si las palabras llevaran más de lo que estaban diseñadas para contener. Caminé hacia mi coche. No miré hacia atrás. No porque estuviera enfadada, sino porque había estado mirando hacia esa casa durante 30 años, esperando que alguien viniera a la puerta y realmente me viera. Y esta noche, alguien finalmente lo hizo. Simplemente no era nadie que esperara. Pasaron las semanas. Claire y yo empezamos a hablar, no sobre la cena, sino sobre Lily, sobre su progreso. Me envió una foto una tarde, Lily en un columpio, sonriendo. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Luego mi padre me envió un mensaje. Casi no lo abro. Me quedé mirando su nombre en mi pantalla durante 1 minuto entero antes de tocarlo. Era corto. Decía, Claire me habló de Lily. Eso fue todo. Sin disculpas. Sin me equivoqué. Sin debí haberlo sabido. Solo el nombre de la niña, Lily. El hombre que llamó a mi trabajo voluntario, había escrito el nombre de la niña cuya vida ayudé a reconstruir. No dijo que estuviera orgulloso. No dijo que entendiera, pero escribió su nombre. Y para un hombre que nunca me había preguntado qué hago, escribir el nombre de alguien a quien ayudé fue lo más lejos que había caminado en mi dirección. No respondí de inmediato. Pensé en todas las cenas, todos los platos, todos los delantales. Y luego pensé en el hecho de que había tecleado 4 palabras sobre una niña que nunca había conocido y se las había enviado a la hija que nunca había visto. No fue suficiente. Pero fue lo primero que me había dado que no era un trabajo. Unas semanas más tarde, Claire me invitó a casa de sus padres. Dijo que Lily había estado preguntando por mí. Dijo que Lily tenía algo que quería mostrarme. Dije, de acuerdo. Conduje hasta allí un sábado por la mañana. Aparqué en la calle. Subí por la entrada. La puerta principal estaba abierta. Pude ver el pasillo. Entonces la vi. Lily apareció en la entrada. Estaba de pie por sí misma. Sin pared, sin barandilla, sin ninguna mano que la sujetara. Solo una niña de 7 años de pie sobre 2 piernas que los médicos no estaban seguros de que la sostuvieran de nuevo. Me vio. Su rostro se iluminó como lo hacen las caras de los niños cuando ven a alguien en quien confían. Y entonces hizo algo que llevaré conmigo el resto de mi vida. Caminó hacia mí, no rápido, con cuidado, un paso a la vez. De la manera en que había practicado cientos de veces en el suelo conmigo a su lado. Cada paso era deliberado y un poco inestable y absolutamente suyo. Caminó por el pasillo. Atravesó la puerta. Caminó por el porche. Y cuando llegó a mí, me rodeó las piernas con los brazos y se aferró. Caí de rodillas. La abracé. Pude sentir su corazón latiendo contra mi pecho y sus pequeñas manos agarrando mi camiseta. Olía a jabón y a exterior y a algo dulce que no pude identificar. Me aferré a ella y a todo lo que había cargado durante 30 años. Cada plato, cada delantal, cada vez que no fui vista, se silenció. No desapareció, solo se silenció. Porque esta niña me vio. Esta niña caminó hacia mí sobre piernas que reconstruyó con mi ayuda. Y dijo mi nombre como si fuera la palabra más segura que conocía. Claire estaba de pie dentro de la puerta. Estaba llorando. Yo también estaba llorando. Estaba de rodillas en un porche, abrazando a una niña pequeña que no hace mucho apenas podía mantenerse en pie por sí misma. Y ahora acababa de caminar hacia mí como si yo fuera su hogar. Mi padre llamó a mi trabajo voluntariado. Dijo que estaba haciendo lo mío a mi manera. Dijo, no arruines esto. Esto es lo que hago. Me arrodillo con niños que tienen miedo y me quedo allí hasta que ya no tienen miedo. Aparezo cuando nadie más lo hace.
Me aferro cuando la gente suelta. Y a veces, si tengo suerte, uno de ellos camina hacia mí por sus propios pies. Y eso vale más que cualquier cosa que me hayan dado en una mesa de cena. Algunas personas pasan toda su vida poniendo la mesa para una familia que nunca los ve. Si ese eres tú, quiero que escuches esto. Las personas que te ven quizás no compartan tu apellido. Quizás no se sienten en tu mesa. Quizás sean lo suficientemente pequeños como para sostenerlos en tus brazos, pero te ven. Y a veces caminan hacia ti un paso cuidadoso a la vez. Y eso vale más que cualquier plato que hayas puesto. ¿Alguien te ha visto alguna vez cuando tu propia familia no pudo? Dime quién. Di su nombre. Se lo merecen. Y dime desde dónde me estás viendo ahora mismo. Quiero saber quién está aquí. Si esto resonó contigo, suscríbete. Te veré en la próxima historia.